Buenas tardes, bienvenidos al webinar Factores claves para desarrollar planeación colaborativa con proveedores estratégicos. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a sus dudas en el orden en el que fueron apareciendo. En dado caso de que el tiempo de la sección se extienda, tomaremos nota de sus preguntas y se las enviaremos por correo electrónico. Para este webinar nos acompaña Jesús Campos. Jesús suma ya 3 décadas de trabajo intenso y brillante en uno de los sectores empresariales más necesarios y exigentes, como es el área de cadena de suministro, logística y compras. Mismo le ha valido el reconocimiento nacional e internacional de sus colegas y nuevas generaciones. Su notable trayectoria profesional se ha distinguido por ocupar posiciones estratégicas en las compañías en las que ha colaborado, tal es el caso de Condumex, NRG México y AT&T Lucent Technologies. Cuenta con alrededor de 15 certificaciones profesionales y ha impartido conferencias y seminarios en México y países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, China, Colombia, Ecuador, entre otros. También, por parte de MHMS Latam, nos acompaña Jonathan Velázquez, quien es director del Comité Académico de MHMS Latam. Jonathan, además, es director de operaciones de TAIL Consulting SCE, empresa de consultoría logística con proyectos en México, Colombia, Ecuador y Perú. Ha sido conferencista internacional en países como Perú, Ecuador y México. Tiene más de 10 años de experiencia impartiendo seminarios y desarrollando profesionales logísticos, principalmente en supply chain, compras estratégicas, manejo de materiales, optimización de almacenaje, distribución y transporte. Muchas gracias, Jesús y Jonathan, por el tiempo dedicado a este webinar y damos inicio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como dijo Samira, mi nombre es Jesús Campos. Junto con Jaime Castro Flores somos los socios de Corporate Resources Management, la empresa que apoya a MHMS en México. Y agradezco mucho la invitación. Creo que es un tema muy interesante y espero podamos compartir algunas ideas, ¿no? Entonces, vamos a irnos sobre la sesión y entender realmente de qué se trata. Miren, a mí me pasa mucho que las organizaciones caen en dos extremos. Uno es, ven a los proveedores como si no fuera nada relevante, o se me van al otro extremo y les da por sentirse, yo les digo, la Madre Teresa, y piensan que los proveedores todos son relevantes y con todos tengo que ganar y con todos tengo que ser la persona más buena del mundo. Y la verdad es que cualquiera de los dos extremos es en realidad malo, ¿no? No necesitamos eso. Entonces, realmente los proveedores son importantes porque son parte de nuestra cadena, o sea, no podemos negar su rol, desde el más pequeño hasta el más grande, porque sin ellos no podríamos hacer realmente nuestro trabajo. Pero tenemos que entender que no podemos tratar a todos igual porque en el fondo no son todos iguales. Y el principal reto es entender cómo hacer este tipo de segmentación. Si somos una cadena, tenemos que aceptar que finalmente el eslabón más débil es el que nos puede marcar. De hecho, en la crisis que estamos viviendo, eso va a ser muy claro. Si las empresas no se dan cuenta que tiene que estar todo, esto no funciona. Yo digo que lo único peor que no tener todo es tener casi todo, porque dices, tengo 9 de 10 cosas, sí, pero con una que falta no nos sirven las otras 9. ¿Y sabes qué? Que si tienes las otras 9, solo tienes un costo, solo tienes dinero parado, porque si no llega a la décima no puedes hacer nada, porque es todo o nada. Cuando tú hablas de una cadena, muchas veces tienes que trabajar así. Entonces, tenemos que entender realmente con quién estamos trabajando, porque el dicho claro de hoy es que competimos cadena contra cadena. Ya no competimos empresa contra empresa, ¿no? Competimos cadena contra cadena y esa es realmente la parte importante que tenemos que entender o la parte cómo funciona esto. Entonces, para poder realmente decidir qué es lo que vamos a hacer, tenemos que tomar ciertas decisiones, tenemos que saber realmente cómo vamos a actuar. Entonces, lo primero que hay que entender y hay que venderle a la dirección es cuál es el impacto de las compras. Desafortunadamente, hoy platicaba con un querido amigo y me decía, oye, es que en estos tiempos compras deben invertir mucho en su gente.
Le digo, pues sí, pero la verdad es que parece que todos son expertos, ¿no? Y cuando todos son expertos, pues es difícil que llame la atención. Fíjense, hagan el análisis en su empresa. Compras gasta entre el 48 y el 60% del dinero que ingresa por ventas. Es decir, por cada dólar que ustedes cobran, por el otro lado van a salir entre 48 y 60 centavos. Y el responsable de que esto se maneje bien va a ser compras. Nadie controla más dinero que esta área. No solo ese, las grandes innovaciones van a provenir del exterior. Compras es la principal fuente proveedora de innovación. Hoy tenemos que trabajar mucho más de cerca con los proveedores, no para que entreguen, eso ya está dado por el precio que pagamos, sino para que nos traigan ventajas competitivas para que crezcamos juntos. Tenemos que entender la presión que tiene compras. Compras es la cara más fuerte ante la comunidad. Compras es el que gasta dinero. Si yo desarrollo un proveedor local y gasto dinero, estoy posicionándome en la comunidad como una organización relevante, como una organización importante, como alguien que puede cambiar el futuro del entorno. Y por último, pero no menos importante, está el exposure. Finalmente, si compras comete un error al tratar con un proveedor que no es confiable, con un proveedor que está en una lista negra, al adquirir productos que tienen un origen no muy legal, pone en riesgo la imagen de la organización. Entonces, hay que pensar en esta amplitud. Compras es responsable de la imagen, de la sostenibilidad, de la innovación, del dinero. Entonces, no es un trabajo simple, no es un trabajo que cualquiera puede hacer. Entonces, cuando hablamos de colaboración, desafortunadamente tenemos diferentes visiones, ¿no? Todos quisiéramos que fuera como la que está al centro, una visión amable. Sin embargo, hay muchas organizaciones donde la colaboración es a fuerza. Es o colaboras o no te compro. Ah, pues colaboro, ¿no? Y verdad que si eres mi socio y me quieres mucho, no, pues sí, te adoro. Porque en lugar de colaborar, hacemos lo que se llama una relación basada en poder, en el que el grande obliga a los chicos a hacer lo que él quiere sin consultarlos. Y todavía te dice que, oye, qué buena decisión tomamos. Esto no funciona así. La colaboración es algo mucho más complejo. Entonces, si nos metemos al diccionario y decimos, bueno, ¿qué es colaborar? Fíjense, trabajar con alguien en una tarea común. Común, esa es la primera palabra, ¿no? Se ayuda de forma desinteresada. Tú dirías, oye, pero en los negocios hay cosas desinteresadas. No sé. Trabajar con otra u otras personas para lograr algún objetivo común, ¿no? Al final lo que tenemos que buscar es ese fin que queremos lograr, cómo vamos a trabajar juntos. El otro concepto es trabajar en conjunto con otras personas, colaborar con el equipo. O sea, siempre tiene esta sensación de equipo, de fin común, de tareas. Eso es realmente lo que tenemos que entender. Entonces, resulta muy difícil colaborar con alguien que no sabe lo que quiere. Fíjense, ¿cómo podríamos calificar una buena relación de negocio? Tú haces lo que yo necesito. Yo me encargo de mantenerte feliz. Ambos ganamos en esta relación y tenemos muy pocos o ningún conflicto. Entonces, dice, tú proveedor es lo que yo necesito. Me entregas completo, a tiempo, con calidad, me aportas ideas, me cuidas. Sale. Yo me encargo de mantenerte feliz. Planeo contigo, te doy información y te pago a tiempo. Digo, yo supondría, ¿no? Yo creo que un proveedor al que le pagas a tiempo estaría feliz, 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 porque al final vamos a ganar los dos de esta relación. Y la idea es que si tenemos un conflicto lo atendemos porque valoramos la relación. Y esa es la parte importante. Entonces tenemos que entender si la relación hace que mejore la colaboración o la colaboración hace que mejore la relación. Entonces, esta frase que me encontré por ahí de X persona, la verdad es que me llamó mucho la atención cómo dice, y bueno, por la foto, ¿no? De la pasión que está a la derecha, supongo que es el Atlético de Madrid o no sé quién sea, dice sobre el concepto de colaboración al interior y al exterior. Vean, habla de los dos, con nuestros partners, con nuestros socios de negocio, con nuestros colaboradores de la empresa. Es algo que en abastecimiento tenemos que tratar como algo religioso. Tenemos que ser fanáticos acerca de esto, porque si no lo somos, pienso que las fuerzas que nos quieren separar
son mayores que las fuerzas que nos quieren unir, ¿no? Y eso resulta súper interesante, porque parece ser cierto, ¿no? Muchas veces sentimos que las cosas van en direcciones opuestas a las que nosotros queremos. Y eso no funciona de esta manera. Tenemos que saber cómo trabajar en conjunto. Entonces, ¿por qué es compleja mantener una colaboración? Porque si hablamos de que tenemos un fin común y intereses comunes, no es pose, lo tenemos que tener. Muchas veces estamos más preocupados por buscar quién tiene la razón y quién tuvo la culpa y quién se equivocó, en lugar de aprender la visión del otro, en lugar de entender que mi verdad no tiene que ser necesariamente la tuya y que el hecho de que yo esté bien no obliga a que tú estés mal o al revés. Entonces, tenemos que entender que en una cooperación cada parte aporta algo, si no somos un espejo y no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es la otra que ocurre? Van a pasar cosas. En la mejor relación algo va a llegar tarde, algo no va a llegar bien. El problema es que otra vez agredimos, penalizamos. Y yo tengo por ahí un artículo que hice alguna vez que decía, ¿qué hacemos con todo el dinero que penalizamos a los proveedores? Pues se va a las utilidades. ¿Y para qué lo queremos ahí? Ese dinero es dinero salado, dinero maldito, ¿no? Dinero sucio. Debemos usar ese dinero para invertir en los proveedores. Ok, yo te penalicé porque hiciste algo mal y con ese dinero voy a trabajar contigo para que no lo vuelvas a hacer, porque a mí no me sirve el dinero. Decía Henry Ford, el hombre más importante del siglo pasado en la industria, ¿no? Decía Henry Ford, tú no haces dinero tomándolo de tus clientes, de tus proveedores o de tus empleados. Lo haces agregando valor e inteligencia a tu proceso. Ahí es donde se hace el dinero. Entonces, cuando una empresa se acostumbra a tomar dinero de sus proveedores, está haciendo algo muy, muy, muy mal, porque son tus socios. ¿Quién va a colaborar contigo cuando te la pasas quitándome dinero en lugar de ayudándome? Porque al final ganaríamos mucho más con un proveedor confiable. ¿Qué otra cosa ocurre? Que tenemos un fin común, una misión común, un objetivo común, y puede que ya no lo tengamos. Hay proveedores que son relevantes en la empresa en el transcurso de ciertos años. Si tú tienes una pequeña empresa, un proveedor te pudo haber ayudado a crecer y llega un momento en que hasta aquí llegamos. O sea, tú ya no puedes crecer, no quieres crecer, no te interesa crecer y yo me voy a ir por otro camino y no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que necesitamos entender es que hay cambios y que los cambios nos llevan a diferentes caminos y en la medida en que seamos claros, francos, honestos, civilizados, esto no es un rompimiento, es un hasta luego y así lo tendríamos que ver. Y por último, me regreso mucho a la frase que decía esta persona de Teleflex, de que era de Flextronics, que decía, a veces hay que hacer estas fuerzas que nos separan al interior. ¿Dónde está el reto compartido? Cuando un área tiene que entender que su bono no es más importante que el resultado del negocio, que tus indicadores no son más importantes que los del cliente. Y muchas veces por un egoísmo mal entendido decimos, no, 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 a mi área no le conviene hacer esto y no lo vamos a hacer, independientemente que afectemos a quien tengamos que afectar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que no puedes salir a colaborar si no has resuelto los problemas en casa. Me parece que es el mecanismo. Entonces, ¿qué debe de hacer compras para mejorar su colaboración? Uno, involucrarse en el negocio. Yo siempre le digo a los compradores que el escritorio es el peor lugar para ver la empresa. Es como querer ver los toros desde la barrera, ¿no? Si nunca te has arrimado, si nunca los has olido, si nunca te han dado un tope, ¿de qué estás hablando? Dos, alinea tus objetivos y métricas con el resto de la organización. Tú vas a dar la cara. Los que me estén escuchando del grupo y sean compradores saben lo frustrante que es llegar con un gran acuerdo y que adentro te digan, no, no lo queremos, no nos sirve, siempre no, es que ya cambiamos, ¿para qué lo hiciste? Espérenme, o sea, si adentro llegamos a un acuerdo, yo represento a la empresa cuando salgo y los compromisos que yo haga, no los hago yo, por mi voz habla la empresa y eso es lo que tenemos que entender. Pero tampoco nos podemos quedar callados. Lo que sabemos del mercado, lo que escuchamos, lo que nos dicen, hay que compartirlo. Somos una gran fuente de información. Los compradores no somos chismosos, estamos bien informados, que es muy diferente.
Hay que tratar de cerrar el ciclo, ¿no? Desde la adquisición al pago, lo que hoy llaman el procure to pay, que hoy corre perfectamente en sistemas electrónicos y ahí podríamos hablar horas del tema. Pero recuerda, una compra no pagada es un regalo y nosotros no estamos para que nos regalen las cosas. ¿Qué tenemos que entender? Que se aprenden de los errores y se aprenden las cosas buenas. Hay que hablar con los proveedores. Yo les digo que hay que ser generosos en el agradecimiento, pero exigentes en la falla. O sea, si el proveedor algo hizo bien, mándale una nota y agradécele. No, es que su obligación. Pues sí, es obligación, pero también tu obligación como persona es decirle, oye, gracias, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo construimos? La verdad es que caemos en una situación apática donde ya el proveedor se limita a hacer lo que tiene que hacer. Un proveedor que hace lo que le pagas no te causa ruido y es bueno, pero nunca te va a llevar un paso adelante. Y finalmente, los proveedores tienen información. Decía el otro día que estaba estudiando un material que la información es la moneda de cambio de este siglo. Hubo siglos donde si tenías cacao era importante, si tenías oro era importante, si tenías dinero era importante. Hoy la información es lo importante. Las empresas se crean alrededor de la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de una planeación colaborativa. ¿Qué es la idea de una planeación colaborativa? Nos sentamos a la mesa, yo pongo todas mis canicas, todos mis recursos, todo mi conocimiento, pero tú vas a hacer lo mismo para lograr objetivos comunes e individuales. A mí no me importa si tú me ayudas a lograr mi objetivo, yo te ayudo a lograr los tuyos. Dice, hay un libro de negociación muy interesante que se llama The Power of Nice, de Shapiro. Y Shapiro en una frase del libro dice, la mejor manera de obtener lo que quieres es ayudando a los otros a obtener lo que ellos quieren. Y para mí eso resume mucho el espíritu de la colaboración y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, un poco con esta idea de que estos webinars cortos son para actualizarnos, para quitarnos de la cabeza el encierro que muchos traemos ya en estos días, está muy de moda un modelo creado por la Universidad de Tennessee. Lo pueden encontrar de muchas formas, como el Sourcing Business Model o como el Bested Model, dependiendo cómo lo quieran llamar. Yo tuve el gusto el año pasado de estar con la principal impulsora o con la, pues no sé cómo llamarle, la madre del concepto, y la verdad es que ha hecho una extraordinaria tarea. Es prácticamente donde vayas los vas a encontrar. Creo que la Universidad de Tennessee ha hecho uno de los trabajos pues más amplios en esto. Yo desde hace mucho no escuchaba una universidad haciendo en el área de compras un trabajo tan importante. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que ellos hacen? Es todo un concepto, pero lo que ellos manejan es que tú tienes que entender qué tipo de relación vas a establecer con tus proveedores. Yo les decía hace rato, ni todos son críticos, pero todos son importantes, ¿no? Eso sí, no se nos debe de olvidar. Entonces, la idea es que hagamos un modelo en el que podamos segmentar a los proveedores básicamente en tres grandes grupos, como lo hace el modelo. El primero es un grupo transaccional, proveedores básicos, proveedores aprobados. No son malos, con ellos trabajamos, con que hagan lo que tienen que hacer, seríamos más que felices. Podemos tener un segundo grupo, que son los que están basados en relaciones, donde ya pasan a un proveedor preferido o están siendo pagados en función del desempeño o es un modelo compartido, lo que ellos llaman un vested model. Finalmente, tienes un tercer grupo, que son aquellos con los que la relación ya va más hacia allá. Ya tenemos servicios compartidos o son socios de ganancia. Digamos que en los primeros, en los transaccionales, los que tenemos en la parte de arriba, nos limitamos básicamente a una relación que se llama arm's length, a distancia, donde cada quien hace su parte y que lo haga bien. En este compartimos dolor porque tenemos recursos compartidos o intereses compartidos, ganancias compartidas. Estos son realmente los que generan mucha diferencia. Aquí tenemos más influencia por este tipo de inversión. Entonces, el grupo del centro es el grupo con el que tendríamos que atravesar un proceso de colaboración activo lo más rápido posible. Entonces,
¿Cómo funciona este modelo que es la Universidad de Tennessee? La Universidad de Tennessee básicamente lo que nos dice es, tú tienes que evaluar a los proveedores bajo ciertos criterios. Y entonces se usa una matriz como esta, miren. Esta matriz es muy interesante porque habla del marco contractual. ¿A qué se refiere con esto? Dice, tú tienes que evaluar qué tipo de dependencia tienes con el proveedor, cuál es su impacto estratégico y cuál es tu grado de tolerancia al riesgo. No, yo sé que están queriendo leer toda la tabla y absorberla. No, no nos daría tiempo. La idea es, miren, ¿cuál es el nivel de dependencia? ¿Cuál es el impacto estratégico? ¿Y cuál es el grado de riesgo? Esos tres factores, los que nos van a permitir es entender cómo manejamos la relación. ¿Sí me explico? Es decir, tú vas a ir respondiendo para ver si el contrato es transaccional, vamos a crear un contrato relacional o vamos a crear una inversión. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un tema muy simple que se llama el switching cost, ¿no? Costo de cambiar proveedores. Si cambiar proveedores es fácil, puede ser un contrato transaccional. Si es de medio o alto, es un contrato relacional. Si es alto, puede ser ya una inversión. No sé, podemos tomar otra línea cualquiera. Cumplimiento de regulaciones. Si cumple los estándares, realmente puede ser transaccional. Si los excede, ya podemos pasar a otro nivel de relación. Entonces, por ejemplo, el impacto estratégico. Estos proveedores ya son un posible diferenciador. Estos ya son un diferenciador y esta es una competencia central. Entonces, fíjense cómo empezamos a segmentar los proveedores, no por el dinero que gasto en ellos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no nos está hablando realmente de dinero, nos está hablando de tres rubros importantes. Dependencia, y yo hablaría más que de dependencia, de interdependencia, porque las mejores relaciones se dan cuando uno necesita al otro. Hablamos de la parte del impacto estratégico y el grado de riesgo. ¿Qué tanto riesgo tengo? Por ejemplo, impacto de una falla en el producto o servicio en la experiencia final del cliente. ¿El cliente se va a dar cuenta si este proveedor falla? No, muy poco, algo, bastante, muy alto, crítico. Ah, caray, ya es diferente. Entonces, tenemos que al final ser selectivos, pero regreso. Toda persona merece respeto por el simple hecho de ser persona. Todo proveedor merece nuestro respeto, pero la manera en que vamos a colaborar tiene que estar asociado con algunos criterios. No solo es el marco contractual, otro es importante, es el modelo económico. A ver, ¿podemos crear ventajas mutuas en esta relación? Es una pregunta relevante. ¿Podemos crear ventajas mutuas? ¿Qué tipo de alcance de trabajo vamos a tener? ¿Qué tan crítico es el trabajo que hace el proveedor? ¿Y qué tanta tolerancia tenemos al riesgo financiero? Y entonces hacemos una segunda matriz, donde básicamente podemos evaluar, por ejemplo, qué tanto podemos crear valor. A ver, ¿este proveedor nos da eficiencias? ¿Nos incrementa los ingresos? ¿Nos genera innovación? ¿Qué tanta inversión necesitamos hacer? ¿Qué tanto grado de control tiene el proveedor sobre el resultado? ¿Cómo medimos el éxito? Fíjate, desde una métrica transaccional hasta un KPI estratégico. ¿Qué tipo de riesgo? ¿Es un riesgo mínimo operativo o crítico? Entonces, a mí no me gustan las tablas por las tablas. Lo que me gusta es el ejercicio. Cuando yo lo he utilizado, lo que ocurre es que obligas a la organización, fíjense, a la organización, no a compras, a la organización a pensar si las cosas son como ellos quieren. Y empezarte a cuestionar, oye, a ver, realmente, ¿qué tanta dependencia o interdependencia tenemos que este proveedor? ¿Cuál es el impacto estratégico que tiene sobre nosotros? ¿Cuál es el nivel de riesgo que implica que él falle? ¿Qué tantas ventajas mutuas podemos ganar trabajando con él? ¿Hasta dónde llega su alcance? ¿Qué tanto control tiene? ¿Qué tanta dependencia? Volvemos a regresar al tema existe. ¿Qué tan crítico es su trabajo? ¿Y cuál es el riesgo financiero que corremos en esta relación? Entonces, cuando tú sabes responder estas preguntas, ya después el modelo Vested te lleva a hacer evaluaciones y luego te lleva a otras matrices y te lleva a calificar a los proveedores, ¿no? La intención no es venderles el modelo, no es mi intención, sino que entendamos esta idea.
de que la colaboración no se da en cualquier nivel. Cuando un proveedor queda en la parte transaccional, como lo veíamos aquí arriba, es un proveedor básico, un proveedor aprobado. No te preocupes, mándale planes de entregas y que te entrega a tiempo y le pagas y se acabó. No necesitas más. Bendito Dios que tengas un proveedor que te cumpla en eso porque te quita muchos dolores de cabeza. Piensa en el segundo grupo, que es el más común, ¿no? Proveedores, o sea, más común para una colaboración, para una planeación colaborativa. Son proveedores ya con un trato especial, son proveedores que tienen que esforzarse porque su resultado les va a afectar en su ganancia, o vamos a tener ya un modelo más de tercerización donde tú te metes más en el negocio. El tercer grupo sí me interesa, pero ya tengo una influencia diferente, porque ya dimos un salto a otro tipo de relación, aunque obviamente también son colaborativos. Entonces, yo lo que quería que nos quedáramos con la reflexión esencial el día de hoy era por este sentido. Para tener una planeación colaborativa, un proveedor debe ser muy importante, tener una dependencia muy grande con él, impactar fuertemente en lo que el cliente final recibe de nosotros, nos tiene que poner en un alto riesgo cuando falla, nos aporta ventajas en ambas direcciones, tiene bastante control sobre el trabajo que esté realizando, realmente es una tarea crítica y sus incumplimientos nos pondrían en un riesgo financiero importante. Entonces, un poco para cumplir con los tiempos que teníamos pactados de esta plática, yo les diría, no podemos dejar a compras morirse solo. No se trata de ser otra vez el llanero solitario y salir a conquistar el mundo. El comprador debe aprender a ser un gran jugador de equipo. Tiene que ser un gran líder, tiene que ser un agente de cambio, tiene que ser un gestor de proyectos, eh, porque la colaboración es un proceso muy complejo. Para que haya colaboración tiene que haber confianza, para que haya confianza tiene que haber apertura, tiene que haber comunicación, tiene que haber honestidad. Entonces, es algo que se construye todos los días. No es mandar información por mandar información, porque el contexto a veces es lo más importante. Dos, necesitamos entender quiénes son los proveedores críticos, cómo evolucionan en esta relación. Yo recomiendo que al menos una vez al año se haga una evaluación de proveedores y tratemos de entender cuál es su criticidad y entonces algunos los hagamos a un lado. Mira, este año fue muy importante contigo, ya tenemos un cierto orden, ahora tú pasas a ser operativo y este pasa a ser estratégico, ¿no? Tenemos que entender cómo trabajar esta parte. Y los proveedores hay que administrarlos. La colaboración es construir juntos, la colaboración es encontrar nuevas fuentes de generar valor. Por eso las preguntas, y perdonen que me regrese, son importantes en el modelo. Cuando hablamos aquí de potencial para crear valor juntos, ¿me puedes dar eficiencias? ¿Me puedes dar ingresos? ¿Me puedes dar innovación? ¿Cuánto tengo que invertir para lograr realmente un buen resultado contigo? Entonces, este tipo de preguntas tenemos que aprender a hacerlas porque es la base para realmente poder seleccionar un proveedor con el cual podamos hacer una verdadera planeación colaborativa a cualquier nivel, ¿no? Simplemente podríamos hablar de hacer un CPFR, podríamos hablar de hacer un BMI, un Vendor Managed Inventory, eh, podríamos pensar que son una fuente importante para nuestro proceso interno de colaboración más importante, el SNOP o el IBP, como le quieran llamar. Es un proceso de cambio que inicia por entender que es importante, por aceptar el rol de los proveedores y por darle al comprador un nuevo rol. Ayer leía otro artículo que hablaba de eso, ya no nos tienen que ver como el cazador de, de ofertas, de descuentos, de ahorros. Compras es un gestor de relaciones. Compras es un área responsable de traer valor al negocio. Y en ese sentido, la relación es lo más importante. Y una relación sin colaboración, pues se pierde. Realmente no agrega el valor que puede. Entonces, bueno, esa era la reflexión que yo quería compartir con ustedes. Creo que ahorita nos va a hacer favor Jonathan de platicar algo y luego vamos a ir a preguntas y respuestas.
Entonces, Samira, si nos ayudas. Hola, sí. Dame un segundo. Estoy revisando con Jonathan. En lo que resolvemos esta parte, les digo, busquen algo sobre Vested Model. Creo que está haciendo una tarea importante a nivel estratégico. Creo que el éxito de la Universidad de Tennessee, tú puedes leer esto en Harvard, puedes leer esto en Forbes, puedes leer esto en Fortune. Simplemente esta semana en dos de las, digamos, casas de software y consultoría más importantes de compras, los encontré mencionados. Hay una serie como de 5 libros. Nosotros hicimos un contacto, les digo, con la madre del modelo, pero los precios que quieren manejar, pues no son precios accesibles para nuestros mercados. Y también hay que reconocer que lo que nos dan no es tecnología de Marte, pero creo que su trabajo y por lo que le debemos de prometer es por eso, porque han logrado avanzar un pedacito en que compras deje de ser el cazador de precios y se vuelva el generador de valor, ¿no? Entonces, asumamos el rol de que llevamos la voz de la empresa al mercado y la del mercado a la empresa y que a partir de ahí vamos a encontrar una colaboración que construya ese tipo de valores, ¿no? Seguíamos pensando en el valor de la disminución del costo, hoy pensamos en otras opciones, innovación, ganar mercado, ser más sostenibles, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas opciones que realmente a veces el comprador no identifica y que sí necesitamos tratar de sacarles provecho. Entonces, nada más espero que me den indicaciones. Si quieren, continúo porque ya no sé. Dice, ¿en qué momento castigar la falla con algún costo? Nos pregunta Juan de Dios Manjarres. Eh, Tú puedes castigar al proveedor, claro, cuando el proveedor, mira, tú tienes muchas maneras, puedes tener una fianza, puedes tener un contrato, y nadie ha dicho que sea malo castigar al proveedor cuando no cumple. El problema es, ¿sabes cuál es lo más crítico? Que has castigado al proveedor durante años y sigue fallando. Y cuando yo les digo a mis clientes, oye, si este proveedor lo has castigado 10 veces y sigue fallando, ¿no será que en el precio ya tiene la falla y te la estás pagando tú mismo? O sea, porque si no, no entiendo. O sea, si el que lo penalice no hace que cambie, entonces el castigo no está ocasionando un cambio de conducta. Y lo que queremos es un cambio de conducta. Nadie gana cuando un proveedor falla. Él no gana, yo no fallo, mi cliente final no gana. Entonces lo que queremos es que todos ganemos. Y si penalizar no nos lleva en la dirección correcta, pues ¿qué hacemos? Ahora, lo que yo decía, bueno, si el proveedor, yo sigo mucho esta gran filosofía de las personas. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, vete. Es igual con un proveedor. No sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres, vete. Buscaré otro proveedor. Ahora, si eres el único, pues entonces dependo de ti y con más razón tengo que trabajar juntos, ¿no? Pero castigar sin generar un cambio de conducta es un desperdicio. No vaya a resultar que es masoquista y mientras más lo castigas, más le gusta, ¿no? Y así no funcionan las cosas. Ok, Samira, entonces dime, ¿quieres que presente lo que sigue o qué hacemos? Ya estoy en línea. Perfecto, Jonathan, bienvenido. Sí, ya colgamos aquí. Listo.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Igual un gusto. Gracias, Jesús, muy amable. No, gracias. Dime, te pongo la siguiente lámina. Sí, gracias, Jesús, muy amable. Bueno, pues muy amables a todos. Para un poco complementar lo que Jesús estuvo viendo, por parte de Materials Handling Management Society LATAM, tenemos una certificación que puede ver con mucho más detalle y con casos prácticos. Conforme ustedes han ido evolucionando y viendo los temas con Jesús, una parte importante de esta certificación es de que ve desde el inicio de la parte de una visión de cadena de suministro, cómo se inserta el área de suministros y compras. De ahí nosotros estamos muy claros que todo el área de compras y lo que es el manejo y la integración de desarrollo de proveedor con una visión de planificación y de colaboración tiene que ver con una visión de planeación de suministro. Eso también lo ve esta certificación. De ahí se ve todo lo que son los tips de negociación, evolución y todo el tema de lo que vieron hoy con Jesús, en especial aprender a cómo manejar, dependiendo los ruidos y los temas de demanda, hacia cómo también darles tips a los proveedores para que también aprendan y también el área de compra se vuelva ese tema de guía y ese tema de integración hacia las diferentes estrategias de negociación y de desarrollo de proveedores. De ahí también en este plan de estudio se ve indicadores claves para estas áreas. Algo interesante es de que evolucionando y viendo cómo en este tiempo se vuelve más visible el tema de indicadores y que efectivamente tu proveedor participe contigo de acuerdo a la cadena de suministro y a las variaciones. Y finalmente, algo bien interesante de esta certificación, como parte de un plan de estudios, como comentaba Jesús, algo interesante es de que también se les enseña finanzas. En esta parte de finanzas se les enseña cómo calibrar el ciclo de conversión de efectivo en base a impactos reales de negociación con proveedores. Y ustedes saben que las cuentas por pagar son una parte importante de ese ciclo, y también el tema de cómo administrar el inventario junto con sus proveedores. Entonces, algo interesante es este tipo de certificación. Lo pueden ver dentro de lo que es cada uno de los que colaboran con nosotros en la red. No sé si me puedes ayudar con el siguiente slide, Jesús, por favor. Bien, en cada uno de estos países se encuentra un colaborador que administra precisamente en cada país, en diferentes horarios, en diferentes webinars, esta certificación. Como pudieron ver en el slide, uno de los temas es de que por cada módulo que ustedes vieron se hace un examen. Ese examen, al final de todos los módulos, se vuelve a hacer un examen de certificación. Y para México está Corporate Resource Management, para Ecuador está MHMS Ecuador y para Perú está TTI, que son los diferentes colaboradores que tenemos con nosotros. Ustedes pueden contactarlos dependiendo del país en el que estén y les van a proporcionar el costo y el plan de estudios y cómo es la integración con la parte de la certificación. Entonces, con eso, como parte de este webinar, ojalá a ustedes les interese, es algo bien interesante que ustedes puedan colaborar ya con una formación certificada de compras y que podamos seguir avanzando en este compartir de conocimiento. ¿Me puedes ayudar con el siguiente, por favor, Jesús? Bueno, finalmente, la idea de estos webinars es de que ustedes se lleven cosas prácticas, cosas bastante interesantes para que los puedan aplicar de manera práctica y obviamente dar a conocer este tipo de colaboraciones con MHMS y con Jesús Campos. Te agradecemos ahí, Jesús, y paso la palabra a los organizadores. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Jonathan. Samira, creo que vamos por las preguntas. Ok, sí.
Si quieres, aquí yo veo una, ¿cómo lograr un cambio de conducta del proveedor cuando el proveedor es estratégico único en su ramo? Ujú. Es la pregunta más común con la respuesta más común. ¿Quién sabe? ¿No? La verdad es que cuando un proveedor sabe que es único, puede hacer contigo lo que quiera, porque es único, ¿no? Por eso los monopolios están penados, por eso no se busca que los monopolios crezcan, esa es la razón, pero a veces es inevitable. La primera pregunta que yo te haría es como empresa, ¿y por qué nos metimos en esta? Por Dios, o sea, tú sabes qué tienes que hacer, tienes que pasar a una relación del tercer nivel, donde somos socios, coaccionistas, y entonces tenemos influencia. Pero si además de eso yo le represento el 0.01 de sus ventas, pues calladito te ves más bonito y ni modo. O sea, tendrás que desarrollar un proveedor alterno, hacerlo internamente, crear inventarios. O sea, la verdad es que ante un proveedor monopólico no hay mucho que hacer, ¿no? Hay que aceptarlo. Es por eso es una relación basada en poder. Entonces, olvídate de colaborar. Simplemente juega a perder, o sea, minimizar tus pérdidas y tratar de sacar el mayor provecho, pero termina lo más rápido posible con esa relación, porque esa no la arregla nadie, ¿no? A veces es soberbia, a veces es incompetencia. Lo curioso es que esto no durará para siempre, luego esas empresas andan dando tristeza, pero bueno, ojalá yo hubiera una acción así rápida. Yo lo que te digo es, hay que realmente evaluar el impacto de la relación. Yo recomiendo llevarla a nivel directivo, que tu directiva hable con su directiva y entiendan qué es lo que está pasando. Y si aún así no cambia, yo estaría pensando en modificar el modelo de negocio. Gracias. Tenemos otra pregunta para Jessica. ¿La certificación es online? Hola, buenas tardes. Gracias, Amira. Bueno, mucho gusto a todos. Jessica Espinosa, justamente aprovechando aquí también estoy conectada, representando a México como Corporate Resource Management. Contestamos que sí, efectivamente ahorita por los temas de contingencia vimos una oportunidad para poder enlazarnos y poder hacer toda la certificación de manera online, con sesiones en vivo. Las personas que estén interesadas, por favor, nos pueden comentar en sus preguntas, indicándonos que quieren más información para con gusto poder compartirles. Les anticipo que en México va a estar programada a partir del 18 de abril. Ya pasado justamente, me parece que el 4 de abril ya estamos en un solo horario, México, Ecuador, Perú y algunos países. Entonces, es una excelente oportunidad para todas las personas que nos acompañan, inclusive fuera de México, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que les podría adelantar por este momento. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda respecto al, ya sea la certificación o a la presentación de Jesús. José María Paredes, ¿tienes una duda? Si nos ayudas escribiéndola. Dice, ¿por qué al empresario latinoamericano le cuesta tanto ser inclusivo con el proveedor? Por ejemplo, en el primer mundo es normal generar un joint venture con un proveedor estratégico. Pues mira, es totalmente de percepción. Tal vez que nuestros temas legales son tan débiles que no sabes si al final esto va a acabar bien, ¿no? Y jugamos en un modelo de que si te descuidas te gano. Entonces muchos empresarios han hecho joint ventures y pierden su empresa, o hacen joint ventures y luego se meten en problemas legales. Yo creo que con las nuevas generaciones está cambiando a través del crowdsourcing y todos estos modelos de crecimiento distinto. Pero coincido contigo, nos cuesta mucho trabajo, queremos ser el dueño del balón, queremos que todo lo decida yo y no sabemos colaborar. La verdad es que no sabemos colaborar. Entonces, sí hay que hacer un cambio cultural porque se vuelve muy complicado. Y el cambio cultural de colaboración hacia la sostenibilidad es esencial. No vamos a lograr nuestras metas de sostenibilidad si no trabajamos en conjunto con los proveedores.
pero sí hay que hacer este switch mental que yo veo que a las nuevas generaciones les cuesta menos trabajo porque son mucho más globales y las empresas son más virtuales. Pero coincido con tu punto de vista y sí creo que es un problema esencialmente de necesidad de tener el control de todo y no saber compartir el control cuando cada quien le corresponda su propia decisión, ¿no? Entonces, alguna vez me decían en República Dominicana, nunca se va a olvidar un guía, es que nuestro país necesita dictadores, siempre nos ha ido bien cuando tenemos un dictador, ¿para qué queremos democracia si no nos sirven para nada, no? Y me lo decía con una franqueza, lo sentía en el corazón, que bueno, a veces piensas en eso, ¿no? Tal vez es más fácil que alguien me diga qué hacer, que me deje pensar, y bueno, que alguien nos cuestione por ser nuestro socio nos cuesta mucho trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos aquí algunas. En esta situación mundial, el capital de trabajo es fundamental para construir las relaciones colaborativas, pero este rubro se alimenta de las ventas diarias. La limitación de las ventas diarias y las visitas a clientes pondrán en riesgo esta relación. ¿Cómo actuar en este nuevo escenario? Mira, yo escribía un artículo ayer, precisamente que le decía eso a los compradores. No dejes de estar en contacto con tus proveedores. Llámales. ¿Cómo van? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo arrancas? ¿Qué te ofreces? ¿Qué te pasa? ¿Tienes gente enferma? ¿Cómo te puedo ayudar? Y una pregunta que mataría, ¿cómo ando en los pagos? Porque lo que va a decir es, ayúdame, págame, ¿no? Entonces, híjole, si le vas a hablar y no le vas a pagar, ¿para qué le hablas? Yo creo que ese es un momento y tú tocaste un tema bien interesante. Ventas tiene que estar con los clientes, cómo van, tienen inventario, les va a hacer falta, cuándo piensan abrir, cuándo lo van a lanzar, cómo lo hacemos, porque esta caída es un desbalance que nunca había vivido el planeta así, porque se fue cerrando por pasos. Primero cerró Asia, luego cerró Europa, ahora cierra América, luego van a ir abriendo en una proporción distinta. Entonces, la colaboración es una base de la comunicación. Yo lo que digo es agarra tu lista de tus proveedores más críticos y habla con ellos, cómo vas, y cada semana hablarles, oye, es una llamada de sanity check, cómo van, qué está pasando, y hace otra lista de los que esto puede quebrar. Va a haber gente que quiebra en esta situación. O sea, tú sabes ya en la cabeza, traes qué proveedores dices, híjole, yo creo que ya traía problemas, con esto revienta. Tienes que hablar con él, qué situación está, capaz que necesita un anticipo y contra qué te lo va a pagar. O sea, yo sí creo que son momentos, dicen los sabios que los amigos se les conoce en la cama y en la cárcel, ¿no? Pues no estamos en la cárcel, pero sí en la cama. Y hablarle a tus proveedores y decirle, oye, ¿cómo van? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salimos juntos de esto? Puede ser la gran oportunidad que hemos buscado para colaborar. Entonces, qué bueno que estés preocupado por esto, pero yo diría, hay que estar muy, muy cerca de ellos y que se acuerden que aquí estamos, porque al final, cuando ellos regresen a operar, ¿sabes a quién van a atender primero? A los que les hablaron para ayudarlos, a los que se ofrecieron a trabajar con ellos. Esos son los importantes, esos son los que realmente estaban contigo y eso es ser un cliente preferido, ¿no? Y ese lugar se gana. ¿Cómo mejorar la comunicación o la información que posee un comprador cuando la empresa es un poco limitada en esta libertad de información? ¿Cómo ser un agente transformador? Pues es que, mira, el primer problema es que si no le vas a dar la fórmula secreta de tu producto, ¿no? O sea, la idea es que la idea es que vas a compartir información esencial para el negocio. Eh, pero es como decirle a alguien, bueno, nos vemos en el camino, pero no te digo por dónde me voy a ir. O sea, nadie te va a alcanzar así. Entonces, es jugar al secreto con información esencial, nos lleva a perdernos a todos. Entonces, si la empresa no quiere compartir información, pues está cavando su tumba. Otra vez, la información no se regala, se intercambia. Si yo te doy información, ¿qué me das? Si no te da nada, no se la das. O sea, al final, ese es el secreto. Acuérdate que la información es la nueva moneda. Si yo te doy información es porque tú me vas a dar algo a cambio y te doy lo mínimo necesario. Entonces, ese es el proceso que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo poderlo trabajar? Pero si tu empresa está en la posición de aquí no se comparte información, no le veo futuro.
No hay forma de que sobreviva a una crisis como esta y a un mundo como el que estamos viviendo. La siguiente pregunta es, si bien es cierto que con los 7 puntos uno detecta que es un proveedor estratégico, ¿qué pasa si el proveedor no tiene alcance de trabajo ni riesgo financiero? Bueno, es que la tabla te va a decir al final, ningún proveedor te va a caer en la tabla en todos los factores, ¿no? O sea, es muy difícil que un proveedor esté 100% alineado con una columna. Entonces, sí vas a tener un proveedor que tenga algunas respuestas de, no sé, a ver, voy a tratar de explicarme, ¿no? Que saque una calificación aquí y otra aquí y otra aquí y otra aquí y otra aquí, ¿no? Y en la otra tabla igual. Después, cuando las cruzas, te va a decir más o menos por dónde está la relación. Al final, yo lo que te diría es que tú tienes que tener olas. Decir, yo voy a empezar a trabajar con ¿cuántos proveedores puedes? ¿3, 4, 5, 6, 2? Yo diría que o sea, que midas tu esfuerzo y digas, bueno, este año voy a trabajar con 2. Pues trabaja con 2, ¿no? Los que el modelo te diga que pueden ser los más relevantes, porque al final de nada sirve saber que tienes 30 estratégicos si no tienes información, procesos, métodos. Entonces hay que ser muy selectivo, hay que irse comiendo esto bocado por bocado. Entonces, si no cumple con algunos de los puntos, no pasa nada. O sea, al final, todo en la vida es relativo. ¿Qué proveedor, ya que calificaste todos, quiénes quedan en un extremo y quiénes quedan en otro? Y a partir de ahí, velo seleccionando y ve trabajando con ellos. Es porque no hay una dimensión a partir de la cual digas si eso no es un traje hecho a la medida. Y no solo pienses en el presente, piensa en el futuro. ¿Qué proveedores te van a dar la ventaja competitiva para que en el futuro tu empresa le vaya bien? ¿Qué tan eficiente puede ser considerar capacitar a un jefe para que le compartan información a su equipo frente a capacitar al equipo completo en conjunto? Uy, nadie es profeta en su tierra. Si mi jefe me lo dice, me está regañando y es porque es un flojo y quiere que le haga su trabajo. Tiene que ser una voz externa. No es posible, porque filtramos la información. Al final, por ejemplo, yo hablo aquí con toda la confianza porque no estoy en su empresa, ¿no? Yo puedo criticar y es mi rol como un facilitador plantear las situaciones. En un curso tú enseñas 20 cosas y cada persona aprende 2 o 3, pero a lo mejor no son las 2 o 3 que a él le interesaron, no lo que los demás les interesaron. Yo creo que yo soy fanático de los cursos abiertos en el sentido que oyes qué pasa en otras empresas, pero me gustan los cursos cerrados porque a veces te das cuenta que entendíamos las cosas distinto. Pero hacer a uno para que le enseñe a los demás, personalmente no veo resultados, no creo que funcione y creo que al final cada quien se queda con algo para él que no quiso compartir. O sea, si yo aprendí algo muy importante en el curso, no voy a llegar a decírselos a todos porque va a ser mi diferenciador. Entonces lo voy a usar para mi beneficio, ¿no? Digo, si eres monje, a lo mejor sí lo vas a hacer, pero existe esa posibilidad. Entonces, yo no creo que esto funcione así. Pero bueno, te digo, es mi opinión y es en base a, bueno, a toda la experiencia que he visto. Si te parece, vamos con la última pregunta. ¿Cuándo acaba la compra para el comprador y qué habilidades crees que debería de tener un comprador? Mira, la compra acaba cuando se analiza qué pasó en la operación. O sea, va después del pago. O sea, primero se paga, ahí no ha acabado la compra, porque apenas cumpliste lo que tenías que cumplir. Pagar no es un gusto, es una transacción comercial que se perfecciona a partir del pago. Y para mí es lo que aprendiste. Es como ir un viaje, si regresas del viaje y dices, ya acabó el viaje, no, es qué te pasó adentro, qué aprendiste de este viaje, qué persona distinta eres con este viaje, qué te dejó este viaje de emociones, de percepciones, ¿no? Como la negrita de Café Tacuba, que no quiere volver a viajar porque el mar es más lindo en su ciudad, ¿no? Está bien, es una buena conclusión. Digo, si no conocen la canción de La Negrita es extraordinaria, y esa es la conclusión de La Negrita, ¿no? Regresa a su costa amada porque es donde disfruta, vende pescado con limón. Es una lección.
claro, si es una compra transaccional no pasa nada, pero cualquier compra que caiga en el grupo de en medio y en el grupo de la derecha termina cuando aprendes. Un comprador aprende haciendo y entonces nunca dejas de aprender. El día que crees que ya aprendiste todo, dejas de serlo. Entonces, ¿qué habilidades requiere un comprador? Yo en la mañana estaba bajando un estudio recién y cada vez nos hacen más, por ejemplo, quieren que seamos IT, que tengamos conocimientos básicos de tecnología de información en el sentido de inteligencia artificial, big data, analítica. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, nos piden mucho project management para que hagamos proyectos de cambio. Por el otro lado, nos están pidiendo mucho liderazgo, empuja a la organización. Nos están pidiendo, obviamente, si tienes liderazgo, tienes que tener change management para poder hacer que las cosas ocurran. Entonces, y mucha inteligencia emocional, porque al final toca así fibras sensibles. Entonces, cuando ves el perfil del comprador, si llegas a decir, no, hombre, si yo tuviera todo eso, pues estaría en un altar. Pero ya no es una posición tan simple. Necesita ser mucho más analítico, numérico, porque ya los costos están muy escondidos. Necesitas conocer la ciencia de lo que se produce, cómo se hace. Entonces, sí hay muchas corrientes, pero yo tratando de cerrar diría, un comprador es líder, un comprador es agente de cambio, un comprador es analítico y un comprador es flojo. Y no en un mal sentido. Es flojo porque le gusta que las cosas se hagan lo más fácil posible. Ayer fue a hacer un trámite en el banco y no tienen idea, se llenaron 18 papeles, me tomaron 2 veces la huella, tuve que hacer un NIP, tuve que firmar 5 cosas y dices, con esta eficiencia, ¿cómo piensan hacer dinero? ¿No? O sea, es ridículo cómo nos llenamos de papeles por un falso sentido de control y lo único que hace es que el cliente diga, yo no vuelvo a regresar. Entonces, y la flojera va basada para mí en la tecnología. Deja que la tecnología haga lo que puede hacer y nosotros nos quedamos en lo que solo nosotros podemos, que es innovar, cambiar, motivar, liderar. Y entonces el comprador está creciendo mucho y bueno, pues yo es lo que te diría así más o menos como resumen. Muchas gracias, Jesús, por la plática, por los comentarios, Jonathan. Y bueno, por ahí alguien preguntaba si vamos a estar haciendo este tipo de webinars. Sí, tenemos varios webinars de diferentes temas. Se les estará enviando por correo electrónico las ligas para que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos por su De hecho, paciencia. Sammy, el jueves hay uno, ¿no? De cómo está viviendo España la última milla con el coronavirus, ¿no? Es correcto. El jueves. Esa está muy interesante porque está fresquecita. La platicamos Jonathan, Rafa y yo la semana pasada con los españoles. Están encerrados en su casa, no pueden salir y nos van a platicar cómo están resolviendo el problema de la última milla desde el encierro. O sea, lo que a nosotros nos va a ocurrir, bueno, en algunos países ya está ocurriendo, creo que Perú está en toque de queda, creo que Ecuador está prácticamente igual. En México seguimos bailando y dándonos besos en las calles, pero algún día va a ocurrir eso. Está muy interesante, creo que es una plática que vale la pena escuchar porque es desde la trinchera y es el próximo jueves, o sea, en 2 días, y es una oportunidad única que Jonathan y Rafa pudieron conseguir con esta gente del Consejo Español de Logística y yo creo que va a valer. Ellos lo iban a hacer para España y logramos que la abrieran para América Latina, entonces ojalá y nos puedan acompañar. Perdón, Sammy, pero sí me acordé que vale la pena. Yo no voy a estar porque estoy dando clase, pero ojalá y los demás la disfruten. Sí, con mucho gusto les mandamos la invitación acabando este webinar para que se puedan inscribir. Es a las 9 de la mañana, de 9 a 10, tiempo del centro de México. El uso horario es -6. Entonces, bueno, los esperamos de todas formas en otros webinars. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos.